lo llaman el mes de la familia, pero bueno, históricamente reconocido como el Día de la Madre, que madre es un concepto mucho más amplio que alguien que pone una célula de su cuerpo, que pone un óvulo, sino que es aquella que cuida, que vela. Esto incluye a una madre del corazón, que por ahí no ha dado biológicamente a luz, pero ha engendrado vidas espirituales, que ha amado, que ha cuidado a otros que no engendró, pero que los amó como sus hijos, ¿no? Y en este concepto de madre, por eso quería destacar que es mucho más amplio de lo que vulgarmente podemos escuchar por ahí, ¿no? Y yo quiero referirme particularmente, no tanto a madres en particular, aunque algunas lo fueron, lo llamé mujeres de valor, a mujeres que están en la Biblia registradas. Alguna que por su tipo de vida que venían llevando hasta el momento no aprobaríamos, pero que sin embargo Dios, que ama y que no discrimina, sí aprobó. Mujeres de valor, mujeres que de alguna manera tuvieron impacto en su momento, que siendo a lo mejor desconocidas algunas, terminaron siendo inmortalizadas al aparecer en la Biblia por la tarea que desarrollaron. Y la primera que me voy a referir, una mujer que no era para nada popular en el lugar, o lo era, pero no de la manera a la que estamos referidos a que la popularidad saludable. Quiero leer en Josué capítulo 2, versos 1 al 6. Subime lo que puedas, leo mi micrófono porque creo que vamos para abajo. El pueblo de Israel estaba ya frente a la tierra prometida, ya estaban, mejor dicho, en la tierra prometida para conquistar la primera y gran ciudad, el gran escollo que tenían, que era la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, con guerreros dentro, donde no se le podían acercar porque los flecheros te alcanzaban, donde eran unas murallas enormes, y entonces Dios obra tremendamente ahí. Pero antes Josué manda a espías para conocer los movimientos de la ciudad. Y estos espías son recibidos por una mujer que ejercía la prostitución. Su nombre es Rahab, y dice el texto, Josué 2, 1 al 6, luego Josué envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a enviar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido en los manojos de lino que allí secaba. Y cuando hablamos de una poco popular, pocas veces hablamos de esta mujer en la historia, porque ya está estigmatizada por la tarea que desarrollaba, por su estilo de vida, ya está estigmatizada, desechada. No vamos a hablar de una mujer que es popularmente despreciada, ¿no? Y cómo nuestra sociedad se especializa en estigmatizar a aquellos que por los motivos que sean llegaron a un estilo de vida que no compartimos, que no aprobamos. Pero fíjense aquí que, si bien claramente Dios tampoco aprobaba su conducta, Él repudia las conductas, repudia el pecado, pero ama a las personas. Y Él no ve un pecado caminando en Rahab, ve un corazón que necesita amor. Y esta mujer arriesga porque el rey se entera, ¿no? Sabían que ella estaba alojando, no era que estaba alojando a 2 desconocidos que potencialmente podían ser peligrosos, eran del ejército enemigo, eran de gente que sabían que venía con tremendo poder. Todos se habían enterado del cruce del Mar Rojo 40 años atrás y ahora del cruce del Jordán. Sabían que no eran un pueblo más, sabían con qué fuerza venía, y ella los recibe. Qué notable que esta mujer con su estilo de vida tan apartado de los pensamientos de Dios sabe reconocer y ver
que Dios estaba detrás de ese pueblo. Lo que los más sabios de ese pueblo y los que tal vez se jactaban de tener vidas honorables, no como la de Rahab, ignoraron que la mano de Dios estaba con Israel. Sin embargo, esta mujer entiende en su conocimiento limitado que Dios estaba detrás. Y entiende que aunque arriesga su propia vida, vale la pena jugarse por el Dios de Israel. Yo pienso cuántas veces nosotros todos, hombres y mujeres cristianos, ante la más mínima amenaza, entre comillas, a nuestra fe, cuestionamientos, burlas, rechazo, nos callamos. Mejor pasar inadvertido que tener que mostrar quién soy y asumir el costo que puede tener ser cristiano. Ayer Leo, hablándole a jóvenes y adolescentes, contaba eso, ¿no? En la hermosa reunión que tuvimos ya en el campo, él contaba de esto, ¿no? De cuántos años él permaneció callado, porque es más fácil callarse que hablar cuando es de la fe. Es mucho más fácil seguir la corriente que ir contra ella. Es mucho más fácil decir no sé nada que decir yo soy cristiano. Y esta mujer arriesga no solamente una cuestión emocional o social, arriesga su vida y la de su familia, porque si los espías eran encontrados probablemente fueran ejecutados por traición. Y sin embargo asume el costo de decir, yo me doy cuenta que el que está del otro lado es la fuente de poder, no es el rey de Jericó, es el rey de Israel, es el rey de reyes y señor de señores. Y entonces se la juega, ¿no? Y yo destaco esto, Rahab, como sinónimo de valentía. Que a veces uno, por su estilo de vida, no ve esto. Dice, oh, no, yo no quiero saber nada. ¿Cuántas veces lo que sabemos de alguien nos impide ver lo que hay en su corazón? Las conductas destacables. Y esta mujer fue el medio, el primer punto de contacto con la tierra prometida para que Israel pudiera entrar. ¿Por qué no eligió otra persona? Que no podía Dios elegir una persona, entre comillas, honorable, una mujer que fuera destacada. Dios eligió a una mujer de corazón valiente. Y esto nos da una enseñanza de no mirar las apariencias, porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y vio allí un corazón mucho más valioso que a través de otros que se jactaban de su conducta ejemplar. Rahab nos habla de valentía y en este mundo se necesita de cristianos valientes. Este mundo que cada vez cuestiona más la fe, con tantas ideologías que proliferan, Dios necesita de cristianos y cristianas, no solo de mujeres, sino de hombres valientes. Y valientes no es ser el macho fuerte que agarra trompadas a otro, es jugársela por la fe. Es sin usar herramientas violentas, sin usar herramientas de este mundo, sino la espada del Espíritu, poder hablar con denuedo y con valor y con fortaleza y con valentía del Dios que tenemos. Rahab es un ejemplo de valentía que todos tenemos que imitar. La familia de Rahab se salvó. ¿Cuántos murieron? Los que creían que iban a ser salvos murieron, y ellos que arriesgaron su vida, gracias a Rahab, su familia, porque así había acordado con los espías, y Dios se acordó, cuando van a tomar Jericó, Dios se acordó del valor de esta mujer y la promesa que le habían hecho. Y ella se incorporó al pueblo de Israel con su familia, claro, bajo las normas de vida del Dios de Israel, pero fue incorporada al pueblo de Israel. Qué ejemplo, ¿no? Vemos aquí de amor y de valentía, de amor de Dios hacia esta mujer y de esta mujer valentía al enfrentar la confrontación. Pero bien, seguimos avanzando un poquitito más. Y quiero leer con ustedes libros que por ahí leemos poco, también el libro de Ruth. No sé si alguien sabe que había un libro de Ruth en la Biblia, búsquelo, no creo que le haya venido fallada y no lo tenga. Encontrar. No sé si es mi voz o es el micrófono que está temblando un poco. Dice Ruth 1, 15 al 17, dice, mira, les voy a poner un poquito en contexto. Ruth se había casado con el hijo en el pueblo de Madián, con el hijo
de una mujer que tenía en realidad 2 hijos. Esta mujer tenía 2 hijos llamados Noemí. Uno fue el esposo de Ruth, otro fue el esposo de Orfa, con los cuales formaban la familia. Era la madre de Noemí, sus 2 hijos y sus esposos. O sea, sus nueras, las nueras de Noemí, conformaban esa familia de 5, no sé, porque ya Noemí había perdido antes a su esposo. Y mueren tanto el esposo de Ruth como el esposo de Orfa. Se queda Noemí con sus 2 nueras. Ya no eran sus hijas biológicas, eran sus nueras, sus hijas políticas, digamos. Y vuelven, deciden ir por la pobreza que había allí, que había mejor situación económica en Israel, deciden volver. Y viene lo que dice aquí. Ya la primer nuera, Orfa, se había ido, ya había decidido volver con su familia biológica, porque ya no había nada que la uniera a Noemí. Y Noemí le dice a Ruth, andate vos también. Pero Ruth le contesta, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a tu pueblo y a sus dioses. Vuelve con ella, le dice Noemí a Ruth. Pero Ruth le responde, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¡Wow! ¿Quién le diría eso a su suegra? ¿Quién le diría eso a su suegra? Qué tremendo. Y yo destaco esta porque en realidad ya no la unía nada. No había un vínculo biológico de sangre. Ya no estaba el nexo que era el hijo de Noemí y marido de Ruth. Ya no estaba ese hombre. Ruth tenía todo el derecho, como había hecho, aparte se lo estaba pidiendo su suegra, le dice, andate, ya no tiene sentido que estés conmigo, estamos solas, soy una mujer mayor, andá. Pero qué palabras tremendas, ¿no? Que uno no escucha habitualmente. Tu pueblo, iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Los madianitas era una nación que en más de una oportunidad tuvieron confrontación con el pueblo de Israel. Estaban desvirtuadas en su fe, en sus creencias. Sin embargo, ella decide abrazar al Dios de Noemí. Dice, yo voy a ir donde vayas y tu Dios va a ser mi Dios. Estoy dispuesto a cambiar mis convicciones religiosas, entendiendo que el Dios que vos tenés es el verdadero Dios. Y para mí Ruth me habla de fidelidad, me habla de lealtad. ¿Por qué hay que decir esto? Hay que hablar de esta manera. Tu pueblo será mi pueblo, moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Y cómo esta fidelidad y esta lealtad, que son virtudes del corazón de Dios, es honrada. Dios honra estas palabras de Ruth. Esta conducta que Ruth tiene, Dios la honra. Y nos dice la Biblia que Dios encamina las cosas de tal manera para que se cruce delante de Ruth la persona correcta. Y Ruth es restaurada de tal manera por Dios, a pesar de que era extranjera, como en el caso de Rahab, mujeres extranjeras, pero que son honradas por Dios. El pueblo de Israel debía reconocer particularmente a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. En el primer caso, Rahab era una extranjera, fue recibida con su familia. Y en este caso, Ruth no solo que era extranjera, sino que era viuda. Y debía ser recibida por el pueblo de Israel. Y Dios arregla las cosas de tal manera que no solo que encuentra un marido increíblemente bueno, que la alberga, que la recibe, sino que ni más ni menos que Ruth es incorporada a la genealogía de Jesús. Es la bisabuela del rey David. Y iba a ser de su linaje, iba a descender el Mesías. ¡Wow! Pero era una extranjera. Dios no quiere a los extranjeros. Dios no mira esas cosas. Dios ama. Dios no mira nacionalidades. Dios no mira conductas de vida.
Dios mira corazones que pueden llegar a sus pies y se arrepienten en Cristo Jesús. Dios siempre ve la mejor versión de cada uno de nosotros. Él no ve lo que sos ahora, Él ve lo que podés llegar a ser. Él no ve tu situación de ahora, Él ve qué podés llegar a ser si te rendís a los pies de Cristo. Y entonces, Dios no veía a la prostituta, Él la veía a esa mujer lo que podía llegar a ser en el pueblo de Dios. No ve a la extranjera, a la viuda extranjera, ve a una mujer que puede ser tremendo potencial en las manos de Dios. ¿Nosotros qué vemos cuando miramos a la gente? ¿Etiquetamos? No, porque él no puede porque es esto. Ella no, porque va a fracasar. No, porque no es de acuerdo a mi manera de pensar. Pero Ruth no se guió por eso. Ruth se guió por fidelidad, lealtad. Podemos decir que somos leales a Dios, podemos decir que somos fieles a Dios, podemos decir que somos fieles a nuestros hermanos. Hoy cuando participábamos del pan, allí dice en Corintios que el pan nos habla de que en Cristo muchos somos hechos un cuerpo. En Romanos 12 habla fuertemente y 1 Corintios 12 se habla de la idea de la iglesia como cuerpo, donde los miembros no hacen cada uno la suya, sino que están interrelacionados, interconectados, interdependientes. Qué importante este concepto de ser leales unos a otros. Sí, pero yo no comparto la manera de alabar de él. No es mi manera. Entonces, ¿qué él allá y yo acá? O yo no comparto la manera en que él expresa las cosas, o ella expresa las cosas, o yo vengo de otra vertiente denominacional y no vamos, somos agua y aceite. En Cristo somos hechos uno. Satanás se ha encargado de levantar barreras que nosotros a veces le damos una manito, le acercamos la cuchara para que siga construyendo la pared. Jesús se especializa en derribar paredes. Cuando el apóstol habla de judíos y gentiles, dice derribando la muralla que había entre ellos. Jesús derriba murallas y nosotros a veces nos dedicamos a ir poniendo los ladrillitos de nuevo. Dios derriba murallas de separación. Qué importante la fidelidad, la lealtad. Esta mujer se destacó por no importarle, pero vos pertenecés a otro pueblo, vos pertenecés a otro Dios, ¿yo qué tengo que ver? No, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo entiendo que el Dios que tenés no es un Dios cualquiera, es el Dios, en singular y con mayúscula, y lo voy a seguir. Y sin duda, Ruth había visto en la vida de Noemí los principios de Dios. Había visto que no era una mujer más en el montón, era mujer destacada, no socialmente, porque era viuda y pobre, una mujer viuda. En aquel entonces no había seguro social, no había UH, no había IFE, ni todas las cosas, con todas las letras que nos dan para dar plata hoy, nada de eso. Pero ella se entiende que esa mujer no la sigue ni por su plata ni por su fama, la sigue porque era una mujer de Dios. Y Ruth se nutre de eso y ella también se levanta como una mujer de Dios. Ruth nos habla de fidelidad, de lealtad, una virtud que cada uno de nosotros deberíamos imitar de esta mujer que siguió hasta el final a aquella que era su referente. Y avanzo un poquitito más para no extendernos hoy, que es un día especial, al menos socialmente. Quiero leer con ustedes en Jueces capítulo 4. Jueces, estamos recorriendo la Biblia hoy. Es Jueces capítulo 4, versos 4 al 5. Dice, un periodo especial para el pueblo de Israel, donde yo hablé hace poquito, ¿se acuerdan de círculos viciosos, los que vinieron? De cómo el pueblo se levantaba, se olvidaba de Dios, caía, rogaba a Dios, Dios lo levantaba, caía. Bueno, una de esas que esta era una juez, no un juez, una jueza, o caudillos, o líderes espirituales, porque a veces el concepto juez nos imaginamos el juez de los juicios orales, bueno, no era con el martillo y el gorro ese, no. Dice, en aquel tiempo lideraba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal, miren qué interesante, bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas, hombres, acudían a ella para resolver sus disputas.
Yo le pido que se ponga por un momento, si uno lo lee rápido se pierde y se aísla del contexto, se pierde mucha de la riqueza del texto. Esto ocurre hace unos 3000 años en una sociedad oriental totalmente machista, donde la mujer no tenía ni voz ni voto en nada, en nada. De golpe, esta mujer no solo que era una entre muchos, era la única. Y los hombres acudían a buscar su consejo. Si no lo dijera la Biblia, costaría creerlo. Y lideraba a Israel una profetisa llamada Débora. Y dice que los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Un referente político y espiritual para el pueblo de Israel. Cómo Dios nunca fue machista ni feminista. Dios levanta hombres y mujeres. Ahora, culturalmente no era muy visto, pero Dios no tiene límites para esto. Y esta mujer lideraba ahí y era reconocida por Dios y Dios la usa poderosamente. Es más, había contra el ejército enemigo, que era muy grande, ella tenía otro hombre que estaba ahí, Barak, le dice que tenía que ir a la guerra, le dice, yo quiero que vengas conmigo, le dice a Débora, yo solo no voy. Esto no se ve. Le pide a una mujer que fuera a la guerra con él porque no quiere ir solo. Y él le dice, mirá, como si ya supiera de lo de ideología de género y todo eso, le dice, mirá que si ganamos van a decir que la gloria se la llevó una mujer y que vos fuiste con una mujer. Dice, no me importa, dice, yo quiero que vengas conmigo. Hasta tal punto esta mujer se había sabido ganar un lugar por vivir una vida ejemplar en obediencia a Dios. Porque ella no es que administraba justicia basada en lo que le parecía. Obviamente usaba la Torá, obviamente usaba los escritos de Moisés para dar un consejo sabio y una palabra oportuna. Y a Débora le puse el título de Sabiduría de Dios. ¿Cómo necesitamos de esta sabiduría en estos tiempos? Donde muchas veces nos guiamos, como cada vez leemos menos la Biblia, aunque tenemos 12.000 versiones en casa, nos guiamos por lo que me parece, lo que dicen, lo que se comenta, lo que dice el influencer tal, que bueno, es un buen muchacho, es budista, pero tiene linda palabra. Yo lo sigo porque tiene linda palabra. Y nos guiamos por cualquier cosa. Es astrólogo, pero no sabes qué linda palabra que dijo el otro día. Y nos dejamos llevar por cualquier cosa que pulula en las redes sociales. Qué importante personas con sabiduría de Dios, que no extraen su sabiduría de la cultura popular o de lo que se dice por ahí, sino que lo toman de la palabra. Porque esas personas, sean hombres o mujeres, son referentes que nuestra sociedad necesita. Aunque cada vez se diga que el cristianismo es del pasado, es cosa de viejos, cómo la gente necesita de la sabiduría de Dios. Y cuando hay sabiduría de Dios, cuando las papas queman, la gente no busca la sabiduría popular, busca sabiduría de Dios. Qué importante que vos y yo ahondemos en la palabra, nos nutramos del libro. Está bueno los comentarios bíblicos, está muy bueno todo, yo no digo esto, los congresos, los seminarios. Si son complementos, están buenísimos, pero pueden ser maldición si son sustituto a la palabra. Entonces, todo lo que sea complemento a la palabra de Dios en tu vida, bienvenido sea. Pero la palabra adelante y el resto atrás. Qué importante volver al libro, volver a la palabra. Y esta mujer tenía sabiduría de Dios. Era el referente de lo que había que hacer. La gente acudía a ella. Por eso, como Dios usa hombres y mujeres para impartir su bendición. Y creo que también esto nos deja una palabra, aunque es Día de la Madre, para los hombres. Porque tristemente a veces observo, no digo en particular solo acá, en más de un lugar, donde los hombres estamos más bien a la retaguardia, donde muchas veces son las mujeres las que tiran del carro, la mujer es la que empuja, la mujer es la que toma las decisiones, la mujer es la que se tienen que convertir en sacerdotes del hogar, porque el hombre ha claudicado en el rol y en la responsabilidad que Dios le dio. Por eso, si sos varón, qué importante que estudies la palabra. No para ser ni más ni menos que la mujer que esté a tu lado, sino cumplir sí con esa responsabilidad de velar por el decrecimiento espiritual de tu hogar. Y no podemos hablar lo que no sabemos. No podemos saber lo que no leemos.
Qué importante volver a la palabra. Esta mujer era sabiduría de Dios y aún los hombres que sabían que era una cultura machista y todos se rendían ante la sabiduría de Dios que había en esta mujer. ¿Cómo necesitamos de la sabiduría de Dios en estos tiempos? Y Débora nos da un ejemplo a cada uno de nosotros, esta mujer de valor. Y avanzando ya cerquita de terminar, algunos ya tienen el menú listo esperando en casa. Resulta que una mujer que en aquella cultura, en aquel momento, estaba atravesando una situación que era muy dura y muy adversa en aquel momento, que era la esterilidad, no poder tener hijos. Aparte que se asumía siempre que el problema estaba en la mujer, si no se podía tener hijos, ¿no? Y de alguna manera así se veían las mujeres como tu rol de mujer se cumplía a pleno si tenías un hijo biológico. Más allá, era como que se respiraba en el ambiente esa idea. En ningún lugar de la Biblia Dios dice que una mujer es mujer solo si tiene un hijo, de ninguna manera, pero estaba en la cultura. Y quiero leer en 1 Samuel 1:9 la historia de Ana, una mujer que no puede tener hijos. Dice que estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, porque así lo vivía como desdicha, aparte su esposo tenía otra mujer también que sí podía tener hijos y todavía la angustiaba más porque se burlaba de ella. Dice, y si me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Este era el voto del nazareato, era el nazareno consagrado del vientre de la madre, era una persona que iba a estar consagrado al templo. No es que Ana lo pedía para tenerlo siempre con él y que lo invitara a comer el día de la madre. No, Ana decía, Señor, yo sé que si me lo das, es una concesión tuya, porque biológicamente no lo puedo tener. Como es un favor tuyo, una concesión tuya, yo también te voy a consagrar este hijo al servicio tuyo. Y entonces, fíjense que antes de nacer ya le está dando un destino, Ana, lo está consagrando. Y yo, Ana, bueno, creo que cabe que para todos va a ser evidente cuál es el rasgo que quiero destacar de la vida de Ana, que es su fe. Porque ella, después de haber orado, ya se levantó distinta, no había habido ninguna respuesta de Dios. Pero ella oró y ya se sintió mejor. Como que sintió con una fe tan profunda su oración que entendió que Dios podía responderla. Aunque no tenía ninguna certificación de parte de Dios, creyó. Y la fe, todos sabemos que mueve poderosamente la mano de Dios. ¿Y cómo nos cuesta la fe? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a la evidencia, tan acostumbrados a ver para creer, tan acostumbrados a que todo tiene que ser demostrable, que la fe ha pasado a ser casi una cuestión del pasado. Pero si nosotros, tómese el trabajo de buscar en los evangelios cómo Jesús respondió a la fe aún cuando no tenía, humanamente hablando, proyectado hacerlo. La fe de su madre en las bodas de Caná, la fe de esa mujer sirofenicia, una extranjera, y Jesús insiste en que ella había venido para los judíos, pero dice, mujer, tan grande es tu fe que sea hecha, como diciendo, yo soy el Señor, pero no puedo contra tanta fe, tu fe me sorprende. Y en otras veces dice Jesús, ni en el pueblo de Israel he encontrado tanta fe. Cómo la fe siempre ha movido la mano de Dios. Y esta no fue la excepción. Y Ana es el prototipo de la fe, de la que cree sin evidencia. Alguien dijo que la fe construye puentes sobre vacío. Te hace creer que ahí va a haber algo en el momento que pongas el pie. Pero no hay nada. Pero vos confías que cuando pongas el pie, ahí va a haber algo. Eso es fe, construye puentes en el vacío. Y esa es la fe que Ana nos propone tener. Una fe que no cree a la evidencia. No cree porque otro se lo había dicho, cree porque cree que Dios es un Dios de poder y que
Cuando alguien le cree de manera tal que cambia su manera de obrar, su manera de ser, su manera de moverse, esa fe impacta el corazón de Dios. Claramente, cuando lo que pedimos no es contrario a los principios de la palabra, por supuesto. Pero fíjense que en el corazón de Ana no era un pedido egoísta. Sí, Señor, yo sé que pido para mí, pero quiero que ese hijo sea para vos. ¿Y qué hijo, no? Ni más ni menos que el profeta Samuel, el último de los jueces de Israel, que fue clave en la formación del rey David, que dice la palabra que fue en todo según el corazón de Dios. David se formó a la sombra del profeta Samuel. Qué importante que alguien oró para que Samuel un día estuviera. Y qué bendición que fue para el pueblo de Israel. En los días de Samuel, el pueblo de Israel buscó a Dios. Después de la muerte de Samuel, el último de los jueces, viene un periodo patético. Cómo la presencia de Samuel fue moderadora de llevar a Dios. Pero para esto se necesitó de una mujer de fe que orara. Y ya terminando, quiero referirme al último caso. Les recuerdo que habíamos hablado de Rahab como un modelo de ¿qué era Rahab? ¿Alguien se acuerda? De valentía. Valentía porque se le venía el rey y el ejército encima por traidora. Pero entiende que si Dios estaba del otro lado, no es traición. Es seguir el único camino posible, el Dios de Israel. Después hemos hablado de Ruth. ¿Ruth de qué nos hablaba? De la fidelidad, de la lealtad contra todo. Seguir a alguien que tal vez humanamente no tenía atractivo, ni material, ni puestos, ni poder, ni fama. Pero como su suegra era una mujer según el corazón de Dios, ella la sigue porque ella también lo era. Y tremenda como Ruth se inserta en la genealogía de Jesús. ¿Qué más? ¿Qué otra mujer hablamos? Hablamos de Débora. ¿De qué nos hablaba Débora? De sabiduría, una que sorprende, insertada en una sociedad tremendamente machista. De golpe esta mujer descolla porque era una mujer de Dios y una mujer plantada en la palabra. Y cuando alguien se planta, vive y respira la palabra de Dios, aún los que se creen mejores cierran la boca y escuchan. Y después Ana. Ana nos habló de la fe. Y vamos al último caso, que vamos a leer en el libro de Esther. Estamos con los nombres hoy de mujeres, Ruth, Esther. Otro libro que no sabíamos tal vez de su existencia. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, durante el imperio medo-persa, durante el rey Asuero Jerjes, transcurre esta historia. Se había levantado un enemigo del mismo núcleo real, se había levantado un enemigo acérrimo, con envidia, contra el pueblo de Israel, que estaba peleado contra el familiar de esta reina y le había declarado a los judíos la muerte. Y por engaños había conseguido que el rey firmara el acta de defunción de los judíos, un decreto para exterminar a los judíos. ¿No les suena conocido esto? Esto viene de larga data, el holocausto, pero esto era un genocidio también. Era un genocidio, porque la idea era, así como dijeron los de Hamas, exterminar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Dice que en Esther capítulo 4, Esther envió a Mardoqueo, que era su tío, esta respuesta. Después que tuvo Mardoqueo que intervenir para hacerle ver. Dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Esther era la reina de Israel. La reina del imperio persa. O sea, estaba el rey y ella era la persona siguiente en importancia, la primera dama, la reina de la nación. Cuando cumpla con esto, dice, yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey.
por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Había una ley en los pueblos de Media y Persia que el rey, aunque fuera la reina, cualquier funcionario que le viniera a pedir audiencia al rey, se tenía que presentar previa concertación, y si el rey daba la aprobación se podía presentar. Si no, si el rey así se aparecía como de golpe, podía decretar su ejecución. Y Esther sabe que si va sin aviso previo, pero no tenía tiempo para concertar la cita, porque eso, la matanza se venía encima, y se la juega, dice, yo voy. Entonces, como sabía que se jugaba el pellejo, pone a orar a todo el pueblo, a orar y ayunar, para ir ahí en oración y ayuno, no así nomás. Se la juega y va y se presenta sin autorización previa. Y dice, cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, y por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Y a mí Esther me habla de compromiso. Primero no entiende la idea, pero Mardoqueo, su tío, le dice, mirá que esto no solo que le va a llegar a todos los judíos, te va a llegar a vos también. El agua va a subir y te va a alcanzar. Y entonces le dice, a lo mejor vos fuiste puesta en ese sitio para este momento. Entonces Esther entiende que no era casualidad donde ella estaba, que había una razón de ser de parte de Dios de por qué estaba donde estaba. Y ella asume el compromiso que le toca como reina y dice, la vida de un pueblo está en tus manos. Y ella se la juega, dice, bueno, prefiero morir yo, si consigo con eso que perdone al pueblo, vale la pena mi muerte. Y se la juega, sabe que puede no salir de ahí, pero va. Pero como sabe el riesgo, no va en sus fuerzas, no va en su labia, en su buena onda, en su belleza, no, dice, pónganse a orar. Quiero a todo el pueblo de Israel clamando y ayunando, porque solo en esas condiciones me arriesgo a ir, porque así ya no es Esther, es Dios que usa a Esther. Entonces, no vamos a ir en la fuerza de la reina, vamos a ir en la fuerza del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y en esas condiciones va. Y hasta tal punto Dios bendice eso, que el enemigo que había decretado esto, de golpe se dan vuelta las piezas y el que era el victimario se convierte en víctima. El rey se da cuenta de todo esto y ahora el que es ajusticiado es el enemigo. Y se larga un decreto de parte del rey, sellado con el anillo del rey, y de ahí surge la fiesta esta de Purim, tan importante para los judíos, de que habían sido perdonados, que fue librado por la mano de Dios, pero a través de una mujer. Ahí Mardoqueo era un poco el que pensaba, pero el que se la jugó fue una mujer, no fue ningún hombre, fue una mujer que se jugó por su pueblo y por su nación. Esther nos habla de compromiso. ¿Cuánto necesitamos de hombres y mujeres comprometidos en estos días? Que estén dispuestos a salir de su esfera de comodidad, que a salir de él si tengo ganas, si pinta, si me gusta, si no cambia mi agenda, vamos a ver, si tengo ganas voy. No podemos vivir el cristianismo de esa manera. Se necesita con cristianos comprometidos. Jesús no dijo, el que quiere venir en pos de mí, mire su agenda, vea sus ganas, vea si pinta y sígame. Dijo, tome su cruz. No está queriendo decir que se crucifique. Lo que quiere decir es, asuma el costo, asuma el precio de esta fe que dice tener. Porque si tu fe cristiana no te implica ningún costo, estás en algún problema. Te tiene que costar. David dijo, yo no voy a ofrecer a mi Dios una ofrenda, un sacrificio que nada me cueste, me tiene que costar. Si no me cuesta, no lo quiero. Y bueno, esta es nuestra fe, tiene un costo. Tenemos que sacrificar, gracias a Dios que no tenemos que pagar como tantos con su vida, como tantos misioneros que están perdiendo sus vidas en el mundo musulmán, con tanto rechazo, con tanta aversión. Gracias a Dios que tenemos la libertad que no sabemos cuánto va a durar en nuestro país. Por eso aprovechemos, familia, algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo, alguien allegado a vos está necesitando de Jesús. Sí, pero yo sé lo que va a pasar, se van a burlar, cuando yo sepa que soy cristiano me van a empezar a cargar, me van a decir andá a saber qué. Jugátela,
Esther lo hizo, sabía que tenía un costo. Sabemos que nos exponemos y que después nos digan que vos no eras cristiano. Bueno, vivamos de acuerdo a la fe que predicamos. A Esther, cuando le cayó la ficha, dijo, es cierto, yo me tengo que jugar por mi pueblo. Y era el pueblo terrenal de Dios. Juguémonos por el pueblo celestial, la iglesia, la esposa de Cristo. Estemos dispuestos a extender el reino donde todavía no es conocido. Pedile a Dios, orá por compañeros de trabajo, por compañeros de estudio, por familiares, por vecinos, por amigos, por compañeros de deportes, lo que fuera. Hay nombres que están cerca, no tenés que golpearle la puerta a un desconocido, andá a las personas, los vínculos. Podés hacerlo con desconocidos claramente, pero tal vez has trazado puentes con personas que estarían dispuestos a escucharte. Tal vez no pisarían este lugar, mucho menos querría que fuera el pesado del pastor a su casa, pero tal vez aceptarían que vos los invites a su casa, a un grupo de vida, a un espacio. Yo les digo a varios, si vos estás dispuesto a abrir tu casa y invitar amigos, no necesitas encargarte. Decinos a alguno de los pastores, de los líderes, y vamos a buscar la manera para que uno de nosotros esté allí. Yo ya me anoto, ya le he dicho a 2 o 3. Si vos abrís tu casa, pero no es que vas a invitar a los miembros de la iglesia de la vuelta, vas a invitar a personas no cristianas, contá conmigo. Es tiempo de comprometernos. Este mundo necesita de cristianos, necesita de esteres y esteros, no sé si suena bien, de hombres y mujeres comprometidos que vivan la vida de Esther. El compromiso que tuvo Esther, que se la jugó, y aunque no entraba en un territorio agradable, aunque sabía que las posibilidades de que el rey la recibiera bien eran muy bajas, dice, bueno, hemos orado, hemos clamado, nos hemos puesto en la presencia de Dios, hasta acá llegamos humanamente, el resto lo hará el Señor. Nadie pide que conviertas a alguien en tus fuerzas, que hagas cristiano en tus fuerzas, porque hay uno solo que convence de pecado, que es el Espíritu Santo. Pero sé el canal, el Señor hará la obra. Predica a Cristo, esa persona te da la espalda, bueno, ya tiene un compromiso ante Dios, Dios lo jugará a su debido tiempo. Pero que no seamos juzgados nosotros por callar en momentos que debemos hablar. Esther entendió que era un tiempo de hablar, que ya no era tiempo para callar, no era tiempo para ampararse en que yo como reina estoy bien, tengo mi comida de reina, tengo mi harén, tengo mis mujeres, tengo quienes me cuidan, tengo abundancia, yo estoy bien y el pueblo se morirá, qué pena, qué tristeza, yo estoy bien acá. No, dijo, esta yo me la tengo que jugar porque Dios me puso acá para mucho más que me maquillen todos los días y usar ropa cara. Tengo que jugármela por mi pueblo. Bueno, nosotros nos tenemos que jugar por este pueblo, esta nación que está lejos de Dios, que ha equivocado el rumbo totalmente. Bueno, tenemos la palabra profética más segura, tenemos algo para comunicar. Que no sea tiempo en que callemos. Este no es tiempo, como dijeron esos leprosos, es tiempo de buenas nuevas y nosotros callamos. No. Es tiempo de buenas nuevas, pues contémoslas, pues llevémosla a Cristo, asumamos el compromiso. Estas mujeres de valor, estas mujeres que se las jugaron en distintas situaciones, algunas tuvieron hijos, otras no, pero sí tuvieron hijos espirituales, sí fueron influencia, sí marcaron las vidas de otros. Por eso hoy acá yo reconozco a todo tipo de madres, la madre biológica, la madre del corazón, la madre espiritual, la que está invirtiendo en vidas, en hijos e hijas espirituales, que serán los hombres y mujeres cristianos de valor del mañana. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie cerrando este tiempo para no extendernos más y oramos al Señor? Yo te pido que le des la mano al de al lado, te tomes de la mano y asumas un compromiso delante de Dios. Que un compromiso que se extienda mucho más a tener buena asistencia los domingos o a tener Biblias en casa. Comprometete a marcar una diferencia, comprometete a ser un hombre, una mujer de valor, a ser una Rahab, a ser una Ruth, a ser una Débora, a ser una Ana, a ser una Esther en este mundo que necesita de sabiduría, que necesita de coraje, que necesita de lealtad, que necesita
cristianos que estén dispuestos a dar el paso de compromiso. Señor, en el nombre de Jesús, como tu pueblo aquí venimos, entendiendo que nos llamaste a mucho más que a ser cristianos de domingo, que ser cristianos de templo. Señor, querés cristianos en la calle, querés cristianos jugándosela, cristianos compartiendo las buenas nuevas, cristianos siendo influencia. Señor, estas mujeres, algunas con historiales de los que nos avergonzaríamos, supieron ser de bendición a su entorno, a pesar de que eran cuestionadas, fueron de influencia. Señor, otras, a pesar de la cultura, supieron hacerse notar. ¿Por qué? Porque tenían sabiduría tuya. Algunas, Señor, cuando eran despreciadas, te creyeron de tal manera que su fe cambió su manera de vivir y de obrar y dejaron un legado de bendición. Señor, y otras arriesgaron su vida en favor de los demás. Señor, estas mujeres nos hablan de que para vos no hay varón ni mujer, porque en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. En Cristo Jesús no hay pobre ni rico. En Cristo Jesús no hay culto ni inculto. En Cristo Jesús no hay razas, no hay denominaciones, no hay preferencias. Solo ves corazones que te buscan. Solo ves adoradores. Solo ves seguidores. Señor, solo ves discípulos que vienen a imitar el modelo del Maestro y a transferir ese modelo a la generación que viene. Señor, que podamos ser discípulas y discípulos tuyos, que caminemos en obediencia y que imitemos el modelo del gran Maestro. Señor, gracias porque nos dejaste estas mujeres inmortalizadas sus historias en la palabra, para que una y otra vez las volvamos a encontrar, no porque no tuvieron errores, no porque no dudaron, no porque en algún momento no hayan flaqueado, sino porque a la hora de la verdad estuvieron donde debían estar y dijeron lo que debían decir. Señor, que aunque nosotros flaqueamos y nos debilitamos, Señor, digamos lo que tenemos que decir y hagamos lo que tengamos que hacer como hijos tuyos y podamos ser agentes de luz, que comuniquemos un cono de luz en este mundo de oscuridad creciente. Y podamos, Señor, ser esa sal que evita esa corrupción que avanza rápidamente y podamos darle sentido a este mundo que no le encuentra gracia, porque todo es efímero, todo se termina. Solo lo que es tuyo, Señor, es para siempre. Señor, yo bendigo a mis hermanos aquí, que nos vayamos desafiados por estas mujeres de valor, para imitarles y para pelear la buena batalla y completar la carrera que tenemos por delante. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos aquí, en especial a las madres biológicas, las madres adoptivas del corazón y las madres espirituales que han engendrado hijos espirituales también para Cristo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerden el domingo que viene, 19 horas. Que Dios los bendiga, tengan una semana bendecida y muy feliz día a las madres. Sabes de perder, no quedar ileso por amor. Sabes de